Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradezco la invitación de la Asociación Mexicana de Cirugía General para poder estar aquí con ustedes. Desgraciadamente no puedo hacerlo de manera presencial, pero durante los siguientes minutos vamos a discutir o revisar el tema con respecto a drenaje percutáneo de abscesos en pacientes con apendicitis aguda perforada, ya sea cirugía de intervalo versus apendicectomía inmediata. Soy el doctor Luis Espino. No tengo algún conflicto de interés directamente relacionado con esta plática. Y durante los siguientes minutos quisiera que llegamos a responder las siguientes preguntas. ¿Es mejor el drenaje del absceso o la cirugía inmediata? ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de cada una de estas modalidades? Y en aquellos pacientes tratados con drenaje del absceso, ¿los tenemos que operar de intervalo? ¿Cuál es el tiempo ideal para ello después de este tratamiento exitoso? ¿Y cuáles son los riesgos de la cirugía de intervalo contra la vigilancia, es decir, no operar a estos pacientes? Sabemos que en primera instancia, pues lo que tenemos que hacer es, en un paciente con apendicitis aguda, saber si estamos en un escenario de una apendicitis no complicada o en el escenario de una apendicitis complicada. Y para ello, pues también es muy importante mencionar que el diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico. Y para podernos auxiliar en este diagnóstico clínico, pues bueno, contamos con diversas escalas, como puede ser la clasificación o la calificación de Alvarado, también como lo es el score de respuesta inflamatoria por apendicitis o el score de apendicitis aguda, en la cual una serie de datos clínicos junto con hallazgos de laboratorio relativamente sencillos y disponibles en cualquier lugar, como una cuenta leucocitaria con neutrofilia o desviación a la izquierda, o la realización y obtención de una proteína C reactiva, pues nos ayudará a establecer si nuestro paciente tiene una probabilidad muy elevada y por lo tanto un diagnóstico muy certero de apendicitis aguda o necesitamos algún estudio de imagen adicional o también la utilidad de poder saber que la posibilidad que nuestro paciente tenga una apendicitis es muy baja y por lo tanto lo podamos egresar de un servicio de urgencias. Pero específicamente para poder saber si nuestra apendicitis es complicada o no, también tenemos scores de severidad y un par de ellos muy útiles es el score de severidad para apendicitis, ya sea empleando ultrasonido o empleando tomografía o el índice de severidad de apendicitis aguda. Estos o los hallazgos que vamos a encontrar en cada una de estas modalidades de imagen, los cuales los revisaremos más adelante, varían en su sensibilidad y especificidad. Específicamente hablando de diagnosticar una apendicitis aguda complicada, los hallazgos que tienen mayor sensibilidad son encontrar una estriación de la grasa periapendicular, llamaremos hasta este momento extensa, con un valor de sensibilidad del 77%, o que la pared apendicular no realce a la administración de medio de contraste en la fase venosa de la tomografía, el cual tiene un valor de sensibilidad cercano al 70%. Los hallazgos tomográficos con mayor especificidad es la presencia de un absceso, de un flemón o de un plastrón y de aire periapendicular, cuya sensibilidad es cercana al 99%. Y específicamente o la sensibilidad y especificidad que tiene una tomografía para poder diagnosticar una apendicitis complicada es del 83 y del 79% respectivamente. Este trabajo es muy bonito porque nos habla o nos describe los distintos hallazgos tomográficos que se asocian a una apendicitis complicada, el cual va, desde ya mencionamos, la falta de realce a la administración del medio de contraste, como lo pueden observar en esta imagen ejemplo. Esto nos traduce que la pared apendicular ya tiene un rasgo o ya tiene datos de isquemia y de necrosis total o en segmentos de la misma. Por supuesto, la presencia de un absceso, la presencia de aire, sobre todo extraluminal, de un apendiculito extraapendicular o la presencia de estriación de la grasa. Aquí en esta segunda imagen podemos observar un absceso bien delimitado y en esta tercera podemos observar una estriación de la grasa periapendicular que incluso se cataloga como severa porque se extiende más allá del mesoapéndice. Otras cosas que podemos encontrar es líquido periapendicular, datos compatibles con oclusión o con hilio, secundarias a este proceso apendicular o incluso abundante líquido libre, lo cual nos habla también de un grado de inflamación más severo. Por lo tanto, los requisitos para poder
tratar a los pacientes con apendicitis aguda de manera conservadora con un absceso es tener un tomógrafo mínimo de 64 cortes y contar con un médico que nos ayude en la punción de ese absceso, que habitualmente lo recomendado es que sea un radiólogo intervencionista. Claro que hay cirujanos con estas capacidades o con estos entrenamientos. En Argentina, por ejemplo, hay un grupo médico que tiene un fellow para poder capacitar, entrenar a los pacientes en la realización de una punción guiada por imagen, pero en nuestro medio lo más frecuente es que se haga a través de radiología intervencionista. Y aquí ustedes tienen al doctor, o les presento al doctor Miguel Ángel Reyes Caldelas. Él es radiólogo intervencionista, egresado del Hospital General de México, que frecuentemente nos ayuda en este caso, eh, puncionando un absceso apendicular. Cerca de 20 mililitros fueron drenados y, por supuesto, verificando en tiempo real mediante imagen, con ultrasonido, con una nueva tomografía, un nuevo corte tomográfico de ese nivel, que se drenó completamente el catéter y que se pudo avanzar un catéter multipropósito para continuar con este drenaje, multipropósito cola de cochino. Y por supuesto que este líquido obtenido, a pesar de que la microbiología pues es la más esperada, gram negativos y anaerobios, lo mandamos a cultivar para de manera multidisciplinaria y apoyándonos con medicina interna o con infectología, podamos ajustar el antibiótico a la mejor cobertura posible, pero tampoco sin abusar, sin crear resistencias y también limitando el tratamiento por el tiempo que sea necesario, pero sin que sean recetas de cocina como anteriormente se hacían de 14 o 21 días, sino hasta que tengamos la mejoría clínica, bioquímica y en ocasiones de nueva cuenta imagenológica de estos pacientes para poderlos egresar. Si no tenemos radiólogo intervencionista y si no tenemos un tomógrafo, hasta aquí llegamos. Es decir, ustedes no van a poder ayudar a su paciente sin estas modalidades y desgraciadamente, y por eso se los pongo de esta manera, pues lo que tenemos que hacer en este caso es operar al paciente, resolverle al paciente de la mejor manera posible y esto se hará definitivamente con una cirugía. Pero si contamos con estos insumos mínimos, las indicaciones para tratar a un paciente con apendicitis aguda complicada asociada a un absceso es que el paciente sea inmunocompetente, que no haya datos de peritonismo generalizado y que haya estabilidad hemodinámica, que el absceso esté bien delimitado y que haya una vía de acceso para el drenaje percutáneo. De nueva cuenta, es muy importante el equipo multidisciplinario y explicarle al paciente y que nos entienda los pros y los contras, los riesgos y los beneficios de esta modalidad de tratamiento. Las contraindicaciones para el mismo es que el paciente tenga un inmunocompromiso importante, que exista datos de peritonismo o de inestabilidad hemodinámica. Por supuesto que no tengamos los recursos, eso ya contraindica totalmente este abordaje, o que en lugar de un absceso tengamos un plastrón o un flemón. En esta imagen no hay nada que drenar, por lo tanto este paciente se tiene que operar. Otra situación controvertida, pero que la mayoría de los autores de las publicaciones que vamos a revisar más adelante están de acuerdo y que nosotros también así lo realizamos, es que el apendiculito sea visible y sobre todo que ya se encuentre de manera extraluminal, extrapendicular, porque ya nos habla que estamos en un escenario de una apendicitis perforada. Datos de oclusión intestinal que sabemos que también frecuentemente se pueden presentar en estos pacientes o la complicación quizá más temida, datos de piliflebitis. Ustedes pueden observar aquí un trombo séptico de la vena mesentérica superior o aire en las ramas venosas portales. Y esto se diferencia fácilmente de una aerobilia en que la pileflebitis, estos hallazgos o este aire en las ramas venosas se observan hasta la periferia del hígado, hasta el borde del hígado. En cambio, la aerobilia habitualmente se mantiene solamente en las ramas principales y nunca va a llegar a la periferia. ¿Qué dice la literatura a este respecto? En primera instancia, ustedes pueden observar esta publicación que en lo personal me agrada mucho, que es o que se reporta del año 2007, es de los primeros trabajos. Es una revisión sistemática de metaanálisis que incluye 61 ensayos desde el 64 hasta el año 2005 y en donde los abscesos apendiculares se presentaron en un porcentaje, digamos, pequeño, 3,8% de los casos, pero el éxito del tratamiento conservador fue cercano al 93%, aunque ojo, solamente se drenaron cerca del 20% de estos pacientes. Aquellos pacientes que en lugar de drenarse o de tratarse de manera conservadora se operaron de manera inmediata,
tuvieron un riesgo 3.3 veces superior de una mayor morbilidad. Y el riesgo de malignidad en los no operados fue del 1.2%, encontrándose otra patología benigna importante en el 0.7%. Todos estos casos fueron enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente enfermedad de Crohn, y la recurrencia de los cuadros de apendicitis en los no tratados con cirugía fue del 7.4%. Esta segunda publicación del año 2010, también un metaanálisis de 17 ensayos, 16 retrospectivos y uno prospectivo, el cual no fue aleatorizado, que incluyó 1,572 pacientes, comparando casi 850 contra casi 730 de manejo conservador contra cirugía inicial. El manejo conservador se asoció a menores tasas de morbilidad en general, de infecciones del sitio quirúrgico, sobre todo asociadas a órgano espacio, es decir, abscesos abdominales y pélvicos residuales, a cuadros de hilo y obstrucción intestinal y a reoperaciones, sin existir diferencias en cuanto a la estancia intrahospitalaria en la primera hospitalización, a la global y a los días que se requirió antibiótico de manera global también. Y de esta publicación, si se analizan o se subanalizan específicamente las publicaciones que se catalogaron como de calidad importante, publicadas después del 2001 o que tuvieron un mayor número de pacientes, los beneficios en cuanto a la duración de la hospitalización, las complicaciones en general y específicamente para los trabajos más grandes, las infecciones del sitio quirúrgico y las infecciones de órgano espacio se mantienen a favor de la modalidad de tratamiento conservador. En un pequeño resumen, ustedes pueden observar cómo la morbilidad de la cirugía es del 36%, pero si sumamos la morbilidad de la apendicectomía de intervalo, es del 25% para esta modalidad de tratamiento conservador o no operatorio. Y es muy importante tomar en cuenta estos números, como incluso podemos ver se repite en algunas otras publicaciones más adelante. Creo yo que es una buena opción de tratamiento. Creo yo que se asocia a menor complicaciones. Creo que hay sustento en la literatura, pero hay que mencionar que hay que tomar en cuenta la morbilidad de la apendicectomía de intervalo, que también creo que debemos de realizar y que se los demostraré en los siguientes minutos. Esta otra publicación del año 2015 es un estudio prospectivo aleatorizado, con una casuística pequeña. 30 pacientes operados, 30 pacientes sometidos a drenaje del absceso. Se demostró que la estancia intrahospitalaria, la necesidad de cirugía abierta y la morbilidad fue similar en ambos grupos, pero el grupo de laparoscopía tuvo un riesgo de 10% de requerir una resección mayor, es decir, no solamente una apendicectomía, una iliosecectomía o una hemicolectomía derecha formal. La conversión de este grupo fue del 10% a cirugía abierta y el 13% apendicectomías incompletas con ulteriores desarrollos o posteriores cuadros clínicos de apendicectomías del muñón. Hubo menores reingresos en el grupo de laparoscopía del 3 contra el 27% y menores reintervenciones o intervenciones adicionales. Esto sobre todo porque el 30% del grupo conservador se sometió sobre todo a segundas punciones o apendicectomías de intervalo. Pero esta publicación es interesante porque es el de los pocos prospectivos aleatorizados que está a favor de la laparoscopía o de la apendicectomía inmediata. Un comentario importante es que en el grupo conservador solamente se sometieron o se consideraron para tratamiento con punción por radiología intervencionista 28 pacientes, porque los dos restantes tuvieron un absceso menor a 3 centímetros. Y esos, también se los demostraré, no son candidatos a este tratamiento. Lo ideal es que se puncionen todos si son accesibles, o si no, que se sometan a una cirugía. Además de los que se propusieron para tratamiento conservador y una punción, 30% de ellos, 9 pacientes, no se obtuvo una vía de acceso para esta punción. Entonces, aquí es muy importante tener un radiólogo intervencionista, no solamente con la suficiente experiencia, sino también con la suficiente habilidad para que pueda tener abordajes menos característicos. Estos dos ejemplos no son de cuadros de apendicitis. Este es una complicación o un absceso asociado a una cirugía colorectal, y esto es una complicación asociada a un cuadro de pancreatitis. Pero véanse cómo al paciente se pone de lado, se pone totalmente prono, incluso hay abordajes transcostales para poder accesar. Y este sí es un ejemplo de un paciente que tiene una apendicitis complicada asociada a un absceso del psoas derecho, en donde de igual manera un buen radiólogo intervencionista puede accesar
pegadito al hueso, cuidando las estructuras vasculares, pero resolviéndonos este problema. Este es un estudio retrospectivo del año 2019 que también se me hizo importante traerles porque compara si esta modalidad de tratamiento es segura y efectiva en pacientes geriátricos. Y comparando grupos de 50 pacientes mayores de 18 años y de 50 pacientes mayores de 70 años, no hubo diferencias en cuanto a los resultados por grupos de edad. Y de manera adicional, la progresión de apendicitis se presentó en el 2%, las recurrencias en el 4%, las neoplasias apendiculares en el 8.5%, y aunque no hubo significancia estadística, fue mayor en el grupo de los pacientes adultos mayores. Esta otra publicación retrospectiva del año pasado es interesante y nos vuelve a confirmar las ventajas del tratamiento conservador. 42 pacientes, 34 apendicitis de intervalo previo, manejo conservador exitoso, y 8 apendicectomías de urgencia. Aunque es un número relativamente bajito, 50% de ellos requirieron una resección ileocecal. Y la morbilidad fue de un 75 contra el 9%, ambos resultados con P's estadísticamente significativas. Sabemos que de las mejores publicaciones con respecto a revisiones sistemáticas y metaanálisis son los Cochrane. Este del presente año nos habla de cuáles son los resultados o comparando la apendicectomía temprana versus la tardía en pacientes con abscesos y con flemones apendiculares. 8 estudios prospectivos aleatorizados, 7 para flemones plastrones y solamente uno para abscesos, con un total de 828 pacientes. Y específicamente para esos 7 ensayos de plastrones, flemones, se asoció la cirugía temprana a menores abscesos intraabdominales, menor estancia intrahospitalaria y a pesar de tiempos de convalecencia más prolongados. Es decir, los pacientes que tengan esto no se deben de someter a un tratamiento conservador. No hay que darle antibióticos, no hay que drenar en estos casos. Esos pacientes los tenemos que operar. Y el resto de la información es como desgraciadamente termina la mayoría de los Cochrane. Datos dudosos, estudios de pobre calidad y amplia heterogeneidad, y que se necesitan más estudios prospectivos aleatorizados para poder tener conclusiones e información más contundente. ¿Qué hay con respecto a la recurrencia después de esta modalidad de tratamiento? Ustedes pueden observar esta publicación relativamente viejita del año 2007, cómo las tasas van desde un 5% hasta un máximo de 14% en esta literatura más antigua. Pero si les presento, les comparo las tasas reportadas en las publicaciones que ya mencionamos, esta puede ser hasta del 30%. Adicionalmente, no solamente tenemos el riesgo que los pacientes vuelvan a tener sintomatología de apendicitis aguda, sino que sabemos que estos pacientes, sobre todo con apendicectomías o con apendicitis complicadas, tienen un mayor riesgo de neoplasias asociadas. Entonces, es otra variable que nos hace pensar en que la apendicectomía de intervalo y un estudio diagnóstico es la mejor opción de tratamiento y de seguimiento en estos pacientes. Esta publicación del año 2019 es un prospectivo autorizado de 5 hospitales en Finlandia en este rango de tiempo, en el cual es muy interesante, porque después de un cuadro de apendicitis complicada con absceso, un grupo se sometió a apendicectomía de intervalo y otro grupo a vigilancia. Todos se sometieron a colonoscopía. Se encontraron 20% de neoplasias, todos en pacientes arriba de 40 años. La morbilidad de las apendicectomías de intervalo fue del 10%, pero el 33% del grupo de sometidos a vigilancia por resonancia magnética ameritaron cirugía. Y eso fue no solamente por la recurrencia de la sintomatología, sino por las neoplasias asociadas. Incluso este ensayo se terminó de manera prematura porque el comité de ética juzgó que no estaba siendo seguro, que no es una modalidad ética, que no era una modalidad apropiada seguir estos pacientes con resonancia, sino que se tenían que someter a una apendicectomía de intervalo. Esta otra publicación del año 2020, también una serie retrospectiva de muchos años, con 402 pacientes, 36 de ellos sometidos a apendicectomías de intervalo, se encontró una tasa de neoplasias del 9%. Y por supuesto, el riesgo fue mayor conforme los pacientes fueron más viejos. Las tasas de neoplasia por edad fueron en menores de 30 años del 0%, en mayores de 30 años del 11%, de 50 años del 16% y de 80 años hasta el 43%. Esta otra publicación, también retrospectiva, de 1099 pacientes, en donde
3/4 de los mismos se diagnosticaron con el empleo de una tomografía. Se sometieron 10% a colonoscopía en un rango de 40 a 49 años y más de 70 años en un 27%. Se encontraron 11 casos de cáncer colorectal, que es solamente el 1.0009%, pero esto representa un riesgo 2.35 veces superior. Y por lo tanto, a estos pacientes hay que hacerles colonoscopía después de este evento de apendicitis complicada. Otra publicación de 176 pacientes con una edad media de 54 años, en este caso se encontraron un 15% de pólipos y un número de ellos adenomas avanzados. De nueva cuenta, la misma conclusión, estos pacientes se tienen que someter a colonoscopía, sobre todo después de 40 años. Y regresando al trabajo suspendido o acabado de manera temprana por motivos éticos de Finlandia, desgraciadamente, 5 de estos pacientes murieron a consecuencias de neoplasias apendiculares o justamente ubicadas en la base del ciego, en la base apendicular a nivel del ciego. Por lo tanto, el riesgo de neoplasias incidentales justifica la apendicectomía de intervalo también, sobre todo en pacientes mayores de 40 años. Esta publicación del año pasado es interesante porque dependiendo si la apendicitis es complicada o no complicada, tanto la frecuencia, pero la histología de las neoplasias asociadas varía. 4 ensayos retrospectivos con cerca de 5,000 pacientes, 38% de ellos apendicitis complicada, un número importante. La incidencia de neoplasia fue cercana al 2%, pero según para apendicitis complicada fue del 3.2 y para no complicada del 1.5. Y también las neoplasias que se encontraron en los casos de apendicitis complicada fueron adenocarcinoma en el 50% versus en los casos no complicadas en el 13%. Pero los tumores neuroendocrinos en los casos de apendicitis no complicada 74% contra 31% en complicadas. Ambos números con P's estadísticamente significativas. Este trabajo o esta plática se presentó en el Congreso Europeo de la Sociedad de Coloproctología del año 2021 por el doctor Clerc y se los traigo a colación porque son 2 casos clínicos que me parecen muy ilustrativos. Este primero, un hombre de 20 años con un cuadro de apendicitis aguda de 5 días de evolución complicada, en donde se detecta este absceso apendicular, además asociado a algún apendicolito, no accesible a un drenaje y que ellos decidieron someter a un tratamiento quirúrgico. Pero en ocasiones el tratamiento quirúrgico no es tan sencillo, no es tan fácil, no es tan directo. Y aquí ustedes pueden observar cómo, pues en primera instancia, destechan bastante bien el absceso, pero posteriormente no progresan en la disección, al grado incluso que encuentran algo que consideraron que fue el apéndice licuado, lo cual meten una bolsa, lo extraen, lo mandan a patología y algunos días después le reportan que solamente es fibrina. Pero después de no avanzar en la disección y en los próximos minutos encontrando el apendiculito, el cual retirarán en ese momento, al no progresar, aquí pueden ustedes observar el apendiculito, al no progresar en la disección, deciden no convertir, deciden hacer una prueba neumática, deciden tener este cierto grado de certeza, y aquí yo haría el comentario adicional que nunca se la pueden jugar ustedes, porque realmente ustedes no se la están jugando, están haciendo que el paciente se la jueguen. Entonces, si tienen alguna duda de que ese paciente vaya a fugar o vaya a tener alguna fuga de una eventual base apendicular, conviertan y resuélvanlo de la mejor manera posible. Pero en este caso, decidieron lavar y decidieron al final de la intervención colocar lo que ellos llaman un drenaje centinela y este paciente afortunadamente tuvo un buen desenlace y 2 meses después se pudo reintervenir y hacer una apendicectomía de intervalo. Les presento este segundo caso, un hombre de 39 años, también una apendicitis complicada de 4 días de evolución. Se observa un absceso muy bien delimitado y en este caso sí muy accesible y por lo tanto se sometió a un drenaje guiado o con la ayuda de radiología intervencionista. Pero a los 11 días, recurrencia de la sintomatología, hacen una nueva tomografía y ahora hay un nuevo absceso, prácticamente del mismo tamaño, pero loculado. Y en este caso, 11 días después lo tienen que resolver de manera quirúrgica. Entonces es muy importante que también se lleven el mensaje de que el manejo conservador puede fallar, tan bajo como en un 7%, tan alto como en un 20%. Pero estos pacientes hay que seguirlos durante su hospitalización
tienen que estar hospitalizados para esto y hay que seguirlos clínicamente, bioquímicamente o laboratorialmente y en ocasiones también con imágenes. Y una de las conclusiones o de las diapositivas que más me gusta de esta presentación del doctor Claire es que realmente son procedimientos complejos. Entonces, estas laparoscopías iniciales, pues nos vamos a encontrar con adherencias importantes del ciego, del apéndice, de otras asas de intestino delgado y habitualmente encontramos ilio, las asas dilatadas, el mismo colon derecho dilatado. Y que es importante establecer que si posterior a un determinado tiempo, ellos recomiendan 60 minutos donde no se progresa en la adherenciolisis o en la disección, pues hay que convertir o incluso hay que irnos a un procedimiento de bailout, que recuerden que la traducción es salir del hoyo, rescate, tener una alternativa para no continuar en esa situación. Entonces, si no progresamos después de este tiempo, quizá lo tengamos que convertir, si no, quizá tengamos que hacer un procedimiento de bailout. Y también es muy importante mencionar que en estos casos no necesitamos habitualmente resecciones oncológicas y que muchos de estos se podrán resolver con un paciente o con una resección iliocecal y una anastomosis del ilion hacia el ascendente. También la literatura y muchos autores describen en este escenario tres tipos de apendicectomías. La de emergencia, que es aquella que habitualmente decidimos en los pacientes con apendicitis aguda no complicada. Es decir, es aquel paciente que no optamos, yo soy un ferviente creyente de esto, las apendicitis agudas no se deben de tratar con antibióticos porque recurren en más del 25%, porque fallan en más del 25% de los casos y porque la mejor opción de tratamiento, el estándar de oro, es la apendicectomía. Entonces, la apendicectomía de emergencia aplica para la apendicitis aguda no complicada, pero también aplica para la apendicitis aguda complicada, por ejemplo, que tenga una peritonitis generalizada. La de rescate, si por alguna razón estos pacientes optaron o se les dio un tratamiento antibiótico y fallaron, tenemos que rescatarlo con una apendicectomía. O como es el motivo de esta plática. Si es un paciente con absceso y con falla al manejo conservador, el cual acontece en el 7.2 al 20% de los casos según la literatura, pues también lo rescataremos con alguna apendicectomía. Y lo que ellos llaman upfront, que podríamos traducir en una apendicectomía frontal o por adelantado, en aquellos pacientes con abscesos pequeños, con abscesos no accesibles a punción y sobre todo aquellos que tienen plastrones y flemones, que recuerden, esto no es un absceso y por lo tanto estos pacientes se tienen que operar de primera instancia. Estas dos publicaciones son para demostrar que los pacientes con apendicitis aguda no complicada no se tienen que operar en ese mismo momento, en la madrugada, sino que se pueden operar en las siguientes 8 horas o en las siguientes 24 horas. Por supuesto, los dejas con analgesia, con antibióticos y el desenlace no es peor. No encuentras más apendicitis perforadas. Y a pesar, repito, son dos publicaciones diseñadas para apendicitis no complicadas, sí les haría el comentario que no son casos para operar a la 1 2 de la mañana. Y todos sabemos que el paciente con apendicitis empezará el cuadro clínico a las 8 9 10 de la mañana, pero no llega a las 2 de la tarde. Llega a las 8 9 de la noche y el servicio de urgencias te lo presenta a la 1 2 de la mañana. Y estos casos son para que se puedan meter por el cirujano con mayor experiencia, con el cirujano con mayor habilidad, con el cirujano con mejor entrenamiento, con el mejor cirujano y teniendo los mejores insumos, el mejor anestesiólogo, quizá la paroscopía, engrapadoras, energía avanzada, que en muchos lugares sabemos no están disponibles las 24 horas del día, pero que si optimizamos sus condiciones, ponemos antibiótico, pedimos interconsultas para que nos ayude nuestro equipo multidisciplinario de infectología, de medicina interna, quizá de terapia intensiva, de medicina crítica, lo podemos operar a las 6 7 8 de la mañana, como es en esta paciente, en la cual la diagnosticamos a las 10 11 de la noche, pedimos todos los insumos, empezamos antibiótico, entramos a las 6 de la mañana y desgraciadamente acabamos en una hemicolectomía derecha por este cuadro de apendicitis complicada. Incluso aquí ustedes pueden observar el apendicolito. Como conclusión, les pongo esta diapositiva o este algoritmo terapéutico que me roba el UpToDate y que me gusta demasiado. En aquellos pacientes con apendicitis complicada y absceso, menores de 3 centímetros, ellos recomiendan operarlos de primera instancia. Yo les recomendaría, preséntenlo a radiología intervencionista si cuentan con ese recurso. Si no lo tienen, por supuesto, opérenlo. Si radiología intervencionista dice que es drenable,
que lo drene y denle la oportunidad del manejo conservador. Si es mayor de 3 centímetros, todos deben ser drenados sin excepción. No se deben tratar solamente con antibióticos. Y si no tenemos radiología intervencionista o no es factible de un drenaje percutáneo, también se tiene que operar inmediatamente. Si se drena y tenemos una mejoría clínica, y esta mejoría es importante que sea clínica, bioquímica y en ocasiones incluso repetir una tomografía, este paciente, cuando nos diga infectología, medicina interna, que ya cumplió un esquema antibiótico, egresémoslo y basemos este esquema antibiótico en los cultivos que pudimos tomar. Siempre manden estos cultivos, lo cual nos va a permitir que los pacientes no tengan antibiótico-terapia de amplio espectro demasiado tiempo, sino que se puede hacer un ajuste del antibiótico a la sensibilidad. Y con esto, por supuesto, evitar resistencias bacterianas, que es un problema muy importante. Claro está que estos pacientes también hay que hacerles colonoscopía después de la resolución de este evento entre 6 a 8 semanas posteriores. Y esto se puede hacer con toda la seguridad y con la justificación que ya revisamos. Tienen mayor riesgo de neoplasias estos pacientes. Y después de esta situación, si no hay mejoría clínica, por supuesto que también se tendría que operar. Pero si tiene mejoría clínica, se va de alta, ya le hicimos colonoscopía, recomendamos una apendicectomía de intervalo. Y aunque la literatura recomienda de 6 a 8 semanas, yo les podría decir que nosotros como grupo preferimos a partir del tercero y sobre todo a partir del cuarto mes. Esto lo que nos ha pasado y lo que hemos encontrado es que tenemos una apendicectomía de menor dificultad, tenemos una menor morbilidad y tenemos mejores resultados. Y si no se realiza este procedimiento de intervalo, la posibilidad de recurrencia de nuestro paciente es del 5 al 30%, además del riesgo ya mencionado de neoplasias también a nivel apendicular. De nueva cuenta, una disculpa por no poder estar ahí con ustedes, pero quedo a través de estos medios a sus órdenes para cualquier duda y comentario, deseándoles que sigan disfrutando del Congreso, esta excelente reunión académica por parte de nuestra asociación. Saludos a todos y muchas gracias.